Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien, que se estén cuidando, que se queden en casa. Y por sobre todas las cosas, espero poder verles muy pronto de nuevo. Pero mientras tanto, aprovechemos el tiempo. Espero que estén aprovechando bien el tiempo para estudiar, para leer libros. Leer libros que siempre nos ayudan a pasar más rápido el tiempo, aparte de que nos enseñan un montón de cosas, nos ayuda a aumentar el conocimiento, la imaginación, la creatividad, en fin. Y justamente hablando de libros, hoy vamos a aprender cuáles son los elementos de una narración, las cosas de un texto, sea narrado, es decir, sea oral o sea escrito. Pero hoy nos vamos a referir al escrito, ¿ok? Al texto escrito. Narrar es contar algo, es contar una historia. Y hay cuatro elementos que hacen a una narración. El primero de todos, claro, es el narrador, es el cuentero, el que está contando la historia, ¿ok? Y este narrador puede ser de tres tipos. Esta voz que narra la historia puede ser un narrador protagonista, que cuenta en primera persona, él la está viviendo y él la cuenta, como por ejemplo Juan Ramón Jiménez en Platero y yo, que están leyendo ustedes justamente. Platero y yo, cuenta Juan Ramón Jiménez sus vivencias con el burrito precioso. ¿Sí? Entonces él es el protagonista, él es el narrador. Este tipo de narrador es el narrador protagonista. Luego tenemos al narrador testigo, el que ve, el que observa y luego cuenta. ¿Ok? Y el tercer tipo de narrador, uno muy interesante, que es el narrador todo lo sabe. Narrador omnisciente. Esta es una palabra nueva, muy interesante también, y que tiene dos raíces. Estuvimos estudiando hace poco cómo se forman las palabras, pues esta omnisciente se forma a partir de dos raíces o léxicos, dos raíces latinas. Una que es omni, que significa todo, y luego cire, S-C-I-R-E, que significa saber. Omni no es ovni, ¿ok? Que es objeto volador no identificado. No confundamos las cosas. Omni es O-M-N-I. Omni, que significa todo, y sire, que significa saber. Es decir, todo sabe, omnisciente. Y el narrador omnisciente es justamente el que ve todo, el que sabe todo, sabe lo que piensan, lo que sienten, lo que hacen los personajes y luego lo narra. Interesante que esta es una característica que le atribuyen a Dios, que se le atribuye a Dios. Él es el que conoce todas las cosas reales y posibles. Dios es omnisciente. ¿Ok? Bueno, entonces el primer elemento de los elementos de la narración, que son cuatro los que vamos a ver, es el narrador. Y existen tres tipos de narradores: narrador protagonista, narrador testigo y narrador omnisciente. Narrador todo lo sabe. El segundo elemento es el tiempo. No tengo reloj, pero bueno, es el tiempo. Ese es un elemento de la narración y es el tiempo en el que transcurre la historia. Y también puede ser la forma en la que el narrador presenta los hechos, los relatos, ¿ok? Y estos relatos pueden ser, dentro del elemento de tiempo, de dos formas. Una puede ser un relato lineal. Como su nombre lo dice, es lineal, sigue un orden cronológico. Otra palabra interesante cuyo significado vamos a aprender, una nueva palabra. También tiene dos raíces, dos léxicos, proviene de dos raíces, esta vez griegas. Una, que es cronos, que significa tiempo, y que, si mal no recuerdo, es un villano de un cómic, ¿no? Un cómic. En fin, significa tiempo, cronos, tiempo, y logos, que significa palabra o ciencia. Y este cronológico, este relato cronológico sigue un orden. Nació, se desarrolló, creció y un día partió, murió. ¿Ok? Entonces sigue un orden. El relato lineal es el que se narra en un orden cronológico, sigue una línea de tiempo. ¿Ok? Y el segundo tipo de relato es un relato quebrado, es decir, rompe este relato lineal, rompe el orden. Por eso es un relato quebrado. Va al pasado, vuelve al presente, capaz de volar hacia el futuro, y de esa forma ocurre la narración. Entonces ese es un relato quebrado. Vemos así el segundo elemento de la narración, que es el tiempo, que tiene dos formas de relato, una lineal y otra quebrada. Es decir, un relato quebrado y un relato lineal. Okay.
Bueno, pasamos al tercer elemento, que es el elemento del espacio. El elemento del espacio es el lugar o lugares donde se desarrolla la acción que se está contando o que se está narrando. Puede ser un país, una ciudad, un barrio, un lugar, un sillón, una biblioteca, un útero desde donde el bebé puede estar narrando la historia de cómo está creciendo la pancita de su mamá, porque la literatura, gracias a Dios, todo es posible. Entonces es el lugar desde donde se narra, desde donde ocurren los hechos que se están contando. El tercer elemento. Vimos narrador, tiempo, espacio. Y por último, el cuarto elemento de la narración es el elemento de los personajes. Los personajes, generalmente hay uno que se destaca más, es el más importante y por lo tanto es el protagonista de la historia. Los demás son secundarios. ¿Okay? Personaje protagonista, personajes secundarios, y existe uno muy interesante que es el personaje que se opone a todo lo que no es el que se opone a todo lo que, pero es el que se opone al protagonista. Interesante que antagónico se le dice el término antagónico se utiliza para designar a una persona que es contrera, como decimos aquí. El que le lleva la contra a todo el mundo. ¡Ay, qué antagónico! Siempre existe uno en todos los grupos. Entonces, el personaje antagónico es el que se opone al protagonista, el que está contra las acciones del protagonista. ¿Ok? Entonces, ¡voilà! Terminó. Estos son los 4 elementos importantes de una narración. El narrador propiamente dicho, el tiempo en el que se desarrolla, el espacio en el que se desarrolla y los personajes que desarrollan la historia contada. Sencillo y lindo. Bueno, espero que pronto nos volvamos a ver y que podamos aprender las maravillas del lenguaje y la literatura. Que estén bien, que Dios les bendiga y quédense en casa.